la concentración. Aquí está expresado de manera más técnica. No se logra producir de manera que se iguale el costo marginal con el beneficio marginal. Entonces, ¿usted se imagina en realidad una situación como esta, costo marginal mayor que beneficio marginal? Habría que describirla bien. O sea, ¿qué es el costo marginal? Recordamos, es el costo en que debe incurrir una empresa para incrementar en una unidad la producción, o la caída del costo cuando disminuimos en una unidad la cantidad producida. Y el beneficio marginal, bueno, estaría, digamos, dado por la adición a mi felicidad producto del último bien consumido. Recuerdan que habíamos dicho el primer sándwich es muy rico, el segundo sí, pero no tanto, ya no tengo tanta hambre. El tercero, bueno, el beneficio marginal va cambiando en la medida en que cambiamos la cantidad del bien. Imaginemos ahora, ¿qué sería esto? Costo marginal mayor que beneficio marginal. O sea, significaría la cantidad de recursos que yo debo usar como empresario para generar una empanada más es mayor que la valoración que hace el consumidor, los consumidores, por consumir una unidad más, y por lo tanto no estarían dispuestos a pagar algo más caro que la valoración que ellos hacen de ese bien. Si uno volviera al ejercicio del restaurante en que nos ponemos en la barra y miramos al señor pidiendo un sándwich de 1.500 pesos y dice, mire, me da un barro luco, qué sé yo, ¿cuánto vale 1.500? Ah, no, mucho. ¿Qué significa ese mucho? Significa, yo valoro la felicidad que me va a dar el sándwich en menos que 1.500 pesos, no estoy dispuesto a gastarlo. Entonces es una situación en que la última unidad producida podemos decir que cuesta más de lo que vale. Por lo tanto sería ineficiente su producción. Al revés, si el costo marginal fuera menor que el beneficio marginal, a la sociedad, por así decirlo, le cuesta menos en recursos producir esa unidad que la valoración que hacen los consumidores respecto del consumo. ¿Por qué esto es importante? Externalidades. Este tema está muy de moda, por ejemplo, por el cierre de la fundición de cobre en Puchuncaví. ¿Cuándo existe una externalidad? Es que existe una externalidad cuando fallamos en decir, mire, aquí en la curva de oferta están todos los costos. Puede que existan costos que se están transfiriendo a terceros. Leo la definición. Existe una externalidad cuando en la producción o el consumo de un bien, las partes contratantes, o sea, el vendedor y el comprador, no asumen todos los costos o no se apropian de todos los beneficios de la transacción. Ejemplo, yo produzco un bien X y tiro, digamos, al curso de un río desechos industriales, residuos industriales líquidos. Aguas abajo hay un conjunto de productores que usan esa agua para riego y para bebida de los animales y ven que cae la producción, que se les mueren algunos de los animales. Esos son costos imputables a la producción del bien, pero que están siendo asumidos por otro, por un tercero. Ahí hay una externalidad. La contaminación genera una externalidad negativa en este caso. Es negativa cuando le traspasamos costos a otros. También puede ser positiva cuando le traspasamos beneficios a otros que no pagan por ello. Por ejemplo, el propio COVID, digamos. Y yo podría decir, bueno, pues, si se vacunan todos, ¿para qué me vacuno yo? Cuando los otros ya rebajan la probabilidad de que yo me enferme. Si la vacuna fuera cobrada, por ejemplo, o sea, 10.000 pesos, como la contra la influenza, por ejemplo, entonces yo diría, ¿para qué gasto los 10.000 pesos? Si mis estudiantes se vacunan todos y en el aula yo tengo menos, digamos, probabilidades, me voy, digamos, me iría a la cochihuahua, ¿sí? Entonces ahí estamos en presencia de una externalidad positiva. Bueno, entonces los mercados ya no conducen a un óptimo. No conducen a un óptimo. Se requiere en consecuencia la intervención pública del Estado para corregir la distorsión, dice la economía del medio ambiente. Fíjense que estábamos viendo una concepción extremadamente, por decirlo así, liberal de la economía. Y en esta concepción liberal que estamos abordando en esta sesión, habrían dos razones por las cuales se permitiría la intervención pública. Una, la concentración, o sea, cuando no hay competencia. Dos, cuando hay externalidades. Allí el Estado tendría que intervenir. Eso es uno de los fundamentos de la intervención del Estado. Esto lo aceptaría cualquier, digamos, economista casi de cualquier, digamos, tendencia, qué sé yo, digamos, de derecha o de centro, de izquierda, keynesiano, lo que sea. Típicamente el control de las externalidades se ha enfrentado a través de los impuestos. Por ejemplo, si usted tira riles al río, residuos líquidos industriales, hay un costo del cual usted no se está haciendo cargo, se lo vamos a cobrar, porque como el mercado no se lo muestra, el Estado se lo va a mostrar. Por cada unidad que usted produce, que a usted le cuesta 100, tiene que pagar 10 más, porque esos 10 más
es aquello que usted genera a la sociedad. Y podemos entonces dedicar esa recaudación a la recuperación del ambiente o qué sé yo. Podemos fijar un subsidio cuando la externalidad es positiva, es decir, como yo no me quiero vacunar porque el resto se vacuna, el Estado podría subsidiar a las personas para que estén incentivadas a vacunarse y no, digamos, se eximan de esa obligación o de ese propósito. La definición de los derechos de propiedad. El postulado es este. Cuando no hay derecho de propiedad definido, entonces se sobreusan los recursos, se afecta al medio ambiente, se generan externalidades. Pero si definimos los derechos de propiedad, aquellos que son dueños van a tener interés en cuidar. Los bienes de uso común, se genera lo que se llama la tragedia de los comunes, nadie cuida. Por ejemplo, si muchas personas pescan en un lago, yo podría decir, bueno, ¿qué importa, digamos, lo que yo pesque si igual se va a agotar esta cuestión, mejor pesco nomás? Pero si le diéramos los derechos de propiedad a alguien respecto a los peces, esa persona estaría dispuesta entonces a cuidarlo. La expresión más exagerada de esto se dijo cuando se contaminó el río Cruce hace 15, 20 años atrás, ya no me recuerdo, en Valdivia, y se morían los cisnes. Entonces, los más liberales decían, ¿sabe por qué se mueren los cisnes? Porque nadie es dueño de los cisnes. Había un profesor ultra liberal que decía, ¿usted ha visto que se mueran las vacas? No, ¿por qué? Porque tienen dueño, pero los cisnes no, porque como nadie tiene dueño, se mueren. Porque si tuvieran dueño, el dueño de los cisnes habría demandado a la compañía y, en fin, se habría buscado una solución. Otros mecanismos son las cuotas de contaminación, como ya se da, digamos, en el mundo. A mí me tocó hacer una asesoría a AgroSuper y nos comentaba, digamos, uno de los gerentes que ellos habían modificado uno de los procesos de producción para emitir menos CO2 y que ese derecho de contaminación se lo habían vendido a una empresa japonesa para producir y emitir más CO2. De manera entonces que si fuera, o en términos, digamos, teóricos, si fuera bien hecho este proceso, significaría que la autoridad puede congelar las emisiones totales, permitiendo que alguien que las rebaja le venda a alguien que las incrementa, pero mantiene, digamos, en un nivel que respeta, digamos, la norma de calidad ambiental. Esa es la idea. Y por supuesto está la lógica, digamos, de la regulación o la prohibición del uso de recursos, como las cuotas de pesca. O sea, regulamos el uso para que la extracción se haga a una tasa menor a la tasa de regeneración natural del recurso renovable. O como en el caso de Codelco, que digamos, sacamos para afuera la empresa. O la prohibición de actividad económica en parques nacionales. Bueno, esto es para la reflexión. Hay una teoría que se le llama el teorema de Coase. Dice lo siguiente: cuando existen externalidades o efectos externos, también es el otro nombre que le podemos dar, se puede arribar a un óptimo social. Ya vemos que el mercado no llega por sí solo. Si las partes están identificadas, están claramente las partes, digamos, los afectados y los que generan la externalidad, no siempre están tan claramente identificados. Por ejemplo, el calentamiento global, ¿quién lo produjo? ¿Quién lo está produciendo? Bueno, qué sé yo. De hecho, partió hace un siglo y medio, por decir algo, y algunos de los responsables ya están muertos. ¿Digamos? Hay fuentes que son muy, digamos, difusas y no es claro, digamos, quiénes son los que sufren y quiénes son los que causan, ¿no? Entonces, en este caso no parece ser, digamos, aplicable el teorema. Bueno, cuando las partes están identificadas y pueden negociar en base a derechos de propiedad claramente establecidos, la asignación de recursos va a ser óptima si es que dejamos que negocien, ¿sí? O sea, supongamos, los productores de aguas abajo van a la compañía y le dicen, mire, nosotros tenemos derechos de propiedad sobre la calidad del agua y usted la está contaminando, por lo tanto queremos llegar a un acuerdo con usted. ¿Cuál es el acuerdo? Bueno, usted podría, por ejemplo, pagarnos de manera de resarcirnos de las pérdidas que tenemos por la baja de la producción. Nosotros podemos, digamos, comprar los predios que usan otra fuente de agua y todos felices. Esa sería una posibilidad, si los derechos de agua los tuvieran aguas abajo los agricultores. Si los derechos de agua los tiene el oferente, o sea, el que tira, digamos, al río estos desechos, entonces la negociación adquiriría otra forma, pero igual se podría dar. Por ejemplo, mire, yo tengo los derechos de agua, o sea, digamos, de la calidad del agua, así que puedo contaminar. Sí, pero nosotros ahora estamos dispuestos, dicen los productores, a pagarle, ¿no? Para que usted ponga un filtro. Porque si ese filtro nos cuesta a todos nosotros, digamos, financiarlo, menos que las pérdidas generadas por la contaminación,
estamos dispuestos a hacerlo. Fíjense lo que dice el postulado, ¿eh? Dice, establecido los derechos de propiedad, aquello que no hace el mercado, lo hace la negociación directa. Por lo tanto, se trataría de definir los derechos de propiedad. Si usted se mete a la página de Libertad y Desarrollo, ellos, digamos, tienen un conjunto de postulados muy liberales para, a través de mecanismos de mercado, solucionar los problemas ambientales. Esta seguiría como esa idea, como esa lógica. Pero, para la reflexión, las implicancias sobre la distribución del ingreso son muy distintas según a quién le demos los derechos de propiedad. Claro, en un caso, los beneficiados serían los productores, porque el que genera, digamos, esta contaminación tendría que hacerse cargo de todos los costos, y en el caso inverso sería al revés. O sea, tendría impactos distintos en la distribución del ingreso, pero no en la eficiencia en la asignación de recursos, porque siempre se llegaría, según el teorema de Coase, a la mejor asignación posible. Aquí estaría el gráfico que, si hemos comprendido, digamos, la idea de que hay un costo en la externalidad negativa, que es aquella a lo que nos vamos a referir ahora, podríamos decir que la oferta ya no refleja los costos para la sociedad, sino los costos privados. No todos los costos. Aquí habrían, para cada unidad producida, habría que sumarle más costos que reflejaran el uso de recursos para la sociedad. Luego tendríamos un equilibrio privado, y un óptimo social, que estoy mostrando con el cursor. El óptimo, en donde esta oferta en rojo, que ahí sí consideramos todos los costos de la contaminación, de la tala, de qué sé yo, depende de lo que se trate. Entonces la conclusión es esta: cuando no intervenimos en el mercado en presencia de una externalidad negativa, se produce más que el óptimo y se cobra menos que lo que se debería cobrar por este bien. Cuando yo presento este gráfico, mis alumnos me dicen, profesor, pero espérese, a ver, usted sostuvo que había externalidades en la pesca industrial. Sí, claro. O sea que se produce más. Claro, se produce más. Y por lo tanto se afectan los ecosistemas marinos, porque no estamos considerando el costo que involucra sistemas de pesca que afectan ecosistemas, digamos, y que por otro lado generan que haya menos especies de qué sé yo, menos pesquería. Sí, pero usted también sostiene, profesor, que el precio es muy bajo. O sea, usted quiere que le cobremos más a las personas por la merluza, más encima. Es que, espérese, diría la teoría, ¿eh? La sociedad ya está pagando costos más altos. Lo que pasa es que los que lo están pagando no son los directamente involucrados en el mercado. No es solo la gente que come merluza, sino que son los pescadores, por ejemplo, de jibia, porque el ecosistema está degradado y ahora también bajó, digamos, la pesquería de la jibia y otras más. O sea, a la sociedad ya le cuesta, le está costando. Le está costando, ¿sabe qué? La desaparición de especies. Entonces lo único que estamos haciendo es corregir para que quienes generen esos costos los internalicen. No es cierto que la merluza que tengo en la mesa es tan barata, podría decir uno. Estoy generándole un perjuicio a otros. Esa sería la idea. Más bien la duda que a mí me cabe es que si realmente, yo entiendo que el que tiene que asumir la solución de las externalidades, obviamente pensando en el bien común de todos, es el Estado. Pero efectivamente en Chile el Estado asume realmente las externalidades o parcialmente. Yo asumiría que hasta por ahí nomás, porque estoy hablando, pensando en las superintendencias que deberían controlarse el mercado, pero que obviamente tienen cierta limitancia, entonces no se cumple siempre ese principio. No sé qué pensaría usted. Sí, sí, sí. Es que, a ver, lo que esta teoría, estamos en el ámbito de la economía neoclásica y de la economía del ambiente. Las teorías críticas como la economía ecológica, digamos, y otras visiones que pretendo desarrollar como la economía a escala humana del profesor Max Neff, lo plantearían de otra manera, ¿sí? Ahora, en este planteo, sería incorrecto decir que se desprende que el Estado debiera asumir el costo de la externalidad. En este modelo, lo que dice es, el que debe asumirlo es el oferente y el demandante, internalizando los costos en ese mercado. El Estado, en este caso, la única intervención que tendría sería si es que fijara el impuesto, ¿sí? Pero no asumiría el Estado el costo. De hecho, si le aplicamos un impuesto, esta curva de oferta en azul se trasladaría hacia arriba porque ahora habría un costo más alto visible para el empresario, porque tendría que pagar mano de obra, capital, etcétera, y el impuesto. Entonces, el oferente pagaría más. Una parte se la transferiría a los consumidores, que pagaríamos un precio mayor. El Estado no está pagando nada. El Estado está orientando las decisiones de los agentes para que lleguen al óptimo que el mercado es incapaz de llegar. Esa sería como la
No sé si es claro, Carlos, si quieres, puedes retrucar, como decimos en el truco, quienes juegan truco. Sí, no, me parece. Claro, desde ese punto de vista, claro, o sea, estamos pensando que son solamente los oferentes y demandantes los que están actuando libremente en el mercado sin un rol activo del Estado en este caso. O sea, estamos Exacto, pensando en una economía netamente neoclásica. O sea, exacto. Oye, es como si fuera real esto, que la economía es una de mercado, pero de mercados libres además, ¿sí? Cuando obviamente no es. La economía ecológica plantearía también una serie de objeciones, porque diría, oiga, ¿y usted cómo pretende calcular ese costo para subirle esta curva de oferta? Hay casos en que puede ser claro, ¿no? Por ejemplo, cuando lo que se llama las externalidades pecuniarias, o sea, aquellas que yo puedo cuantificar, ¿sí? En el caso que yo puse, incluso quizás fuese posible, es decir, la baja de la productividad por hectárea supone una pérdida de 4 millones al año. Bueno, que ahí está, cuantificada. Pero cuando uno dice, por ejemplo, la instalación de la presa de Arralco genera el traslado de una comunidad indígena, la inundación de sitios de culto, por ejemplo, ¿cómo vamos a calcular eso? ¿Es cuantificable? ¿Es monetizable eso? No lo es. Entonces, la economía ecológica introduce, entre otros, el concepto de inconmensurabilidad. O sea, hay cosas que no podemos llevar a precio, pero sí podemos considerar su valor. Extinguir una especie, o sea, matar la última ballena, por decirlo así, tiene un enorme valor o un disvalor, pero anda a ponerle precio. ¿Cómo puedes poner precios? Pero claro, hay otros medios, por supuesto, para dar cuenta de la sustentabilidad. O sea, por ejemplo, Chile no tiene explicitada, pero deberíamos tener una norma de uso de recursos naturales renovables y una norma de uso sustentable de recursos no renovables orientada por una idea de sustentabilidad. Pero en Chile eso no sucede. En el caso de Chile, por ejemplo, tengo un cuadro que se lo voy a mostrar en la siguiente sesión, pero que nos muestra la desaparición de las pesquerías en Chile. O sea, tiene, por ejemplo, que se Jurel, Gia, Merluza, bla, 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 estado de conservación, en fin. Y uno puede demostrar ahí que en la medida en que Chile no tenía ni siquiera cuotas de pesca, digamos, se sobreexplotó de tal forma, y se sigue sobreexplotando, pero menos, que han desaparecido ciertas formas, bueno, pesquerías como la merluza, que está muy, digamos, a capa que había. Yo cuando era niño en La Serena comíamos lenguado, y hoy día prácticamente no hay lenguado, y el que hay es carísimo, se puede comer para el año nuevo y para las bodas de plata, digamos. Eso coincidió con un incremento espectacular en el producto, en el aporte al producto del sector pesquero, sobreexplotando la especie. Entonces uno podría problematizar así, ¿eh? ¿No es acaso que el crecimiento de Chile en alguna medida está subsidiado por el desmejoramiento de la base de recursos naturales? ¿No es acaso que nos estamos comiendo el capital? Y eso es lo que lleva a que hayan tasas, o que hubieran tasas de crecimiento tan altas en la década de los 90, por ejemplo. Este y otros apasionantes temas los vamos a seguir analizando en la sesión del sábado próximo. Me estaba recordando hace bastante tiempo atrás, participé en la formación de una lombricultura y la forma en que se gestaba era súper buena, que las lombrices iban a ser importadas, iban a ser domésticas, la Eisenia fétida, y se iban a alimentar con estiércol, y el asunto que iba a ser puro el humus y pura utilidad. Y en ese equipo habían ingenieros comerciales. Y en una parte que no hubo acuerdo fue que los ingenieros comerciales no habían considerado que en ese momento estaba el fenómeno del Niño, que en esos terrenos iban a haber inundaciones, que por otra parte los campesinos que botaban el estiércol la bosta de los caballos, de las vacas, en los riachuelos, y aún más que de esta manera se iba a descontaminar porque iban a ir a buscarle estos residuos. Cuando se dieron cuenta que existía esta cadena, ellos comenzaron a vender. Y esto se hizo tan caro que se fue a la quiebra el sistema, porque no podían empezar a comprar los residuos de la feca. Yo me acuerdo que esa vez quedé muy sorprendida porque mi jefe, que era un biólogo,
les plantea, bueno, ¿y ustedes han considerado el fenómeno del niño, la niña, la sequía o las inundaciones? Y esa curva que es tan romántica de los economistas era solamente... y esa parte no estaba considerada, por lo tanto, esa curva de éxito que tenían los economistas iba a ser muy complicada que se llevara a efecto, porque cuando se trata de recursos naturales y trabajar con seres vivos, hay otras variables que tratar. Hay una serie de instrumentos para incorporar el riesgo en la evaluación de proyectos. Y hay ciertos proyectos que por su naturaleza son más riesgosos que otros. Por ejemplo, supongamos las carreteras concesionadas tienen muy poco riesgo, porque los flujos son más o menos constantes, y no solo por eso, sino que esto muy poca gente sabe, pero en las condiciones, digamos, de la concesión, existe una cláusula de seguro, que si por alguna circunstancia las empresas, digamos, concesionarias de las carreteras les baja el flujo de un cierto rango, el Estado se pone con una... Entonces digo, hay empresas, o sea, digamos, hay proyectos que por su naturaleza tienen muy poco riesgo, pero estos, como el que usted nos señala, o los proyectos de tipo agrícola en general, tienen riesgo. Hay una cantidad importante de mecanismos para incorporar esa variable. Por ejemplo, supongamos, yo podría considerar que cada año, pues, me imagino un flujo de caja con ingresos proyectados y costos proyectados. Entonces, en mis ingresos proyectados en la lombricultura, yo podría razonablemente decir esto, ¿eh? A ver, ¿cada cuánto tiempo se da el fenómeno del niño? Estoy inventando, pero cada 5 años. ¿Y qué efectos tiene? Bueno, un efecto, digamos, sobre... Bueno, voy a castigar la producción cada 5 años en un 50%, internalizando el riesgo. Y por lo tanto, lo dejaría incorporado, y la curva que tenía un comportamiento tan optimista y sinuoso, ahora tendría que mostrar, digamos, que el rendimiento es menor incorporado ese riesgo. Especulo respecto de la conversación que nos cuenta Dina, que por ahí hay una pista interesante para analizar el fenómeno. Pasa una cosa, perdón, similar cuando uno toma una opción de ahorro, ¿eh? Por ejemplo, ¿dónde poner la plata? ¿En un fondo mutuo de renta variable o en el Banco del Estado? Bueno, el Banco del Estado es súper seguro, pero te va a dar una rentabilidad súper baja. Y el fondo mutuo está re bueno, pero puedes perder. No es tan distinto que cuando uno va a las carreras de caballo, ¿eh? ¿A quién le apuesto? ¿Al que va a ganar casi seguro? ¿O al caballo que paga, digamos, por cada peso apostado 50 pesos? Bueno, si le apuesto al caballo casi seguro gano. ¿Pero cuánto gano? Aposté 1.000 pesos y gano 1.050. Y el otro, si ganara, apuesto 1.000 pesos y si paga 20, bueno, gano 20.000 pesos. O sea, siempre hay una tensión entre rentabilidad y riesgo, pero hay que internalizar el riesgo, o sea, hay que incorporarlo dentro de la visión que tengamos del emprendimiento que vamos a hacer. Por supuesto hay cosas impredecibles, pero nadie pudo prever el COVID, ¿no? Entonces, si yo justo en diciembre anterior a que puse un restaurante, lo más probable es que, bueno, no podía internalizarlo, no podía saberlo, eso ya no es riesgo, es incertidumbre, entonces estamos sujetos a esa. Y es uno de los fundamentos que se usan para decir por qué el capital debiera tener una retribución, cuando lo que genera el valor es el trabajo, pudiera uno decir. La economía neoclásica dice, porque el factor capital está asumiendo el riesgo, y eso tiene que tener un premio. ¿Cuál es ese premio? El costo alternativo del capital. Entonces, si yo quiero poner una panadería, yo digo esto, 100 millones pongo para la panadería y voy a realizar ese negocio. ¿Cuánto voy a ganar sobre mi capital? El 10%. ¿Cuál es mi costo alternativo? Lo que dejo de ganar que me pagaría el banco. Entonces, si el banco me paga 15%, no pongo a la panadería, llevo la plata al banco. Entonces, siempre hay una consideración de costo de oportunidad. Y el costo de oportunidad del capital estaría, digamos, por así decirlo, implicado en lo que podría obtener en el banco. Si yo internalizo el riesgo, entonces puede ser que la rentabilidad caiga y entonces sea más conveniente poner la plata al banco. Más en castellano, ¿para qué me meto en un proyecto agrícola cuando puede venir la si puedo poner la plata al banco y encanecer feliz de la vida leyendo mi libro favorito en la playa? Que me rente el banco. No, solo agradecer la claridad del profesor, creo que fue excelente. Muchas gracias. Qué bueno, a nosotros. Sí, profesor, súper claro, y yo creo que uno aprende dando ejemplo. Esa es la clave de la economía para los chiquillos, es decir, darle ejemplos de la vida cotidiana, es la única forma que ellos pueden entender.
Así que eso se le agradece.